Bueno, y paso a compartir en pantalla. Bueno. Bueno, la idea de la clase de hoy, la clase número 23, es hacer una revisión de una actividad obligatoria que en su momento se dio. Acá dice revisión de actividades obligatorias, pero en realidad es una actividad obligatoria en particular que posiblemente desaparezca en el aula virtual para hacer, quizás sí, quizás no. Pero me pareció importante compartirla con ustedes porque es un club básico. Es una actividad de un club básico en el que vamos a loguearnos, ¿no?, a una plataforma web. Vamos a utilizar Java Web. Ahora vamos a ver cómo, voy a indicar cómo activarlo en el NetBeans. Y vamos a realizar un logueo, un login, y del lado del backend nos va a devolver en la pantalla una información. Entonces, está bueno compartirla con ustedes esta actividad. Bueno, simplemente el enunciado dice ingresar en el siguiente cuadro el código Java correspondiente para la creación de una página web que cumpla con los siguientes requisitos. Muestre por pantalla un formulario de acceso para usuario clave, la parte del frontend, en un HTML llamado user.html. O sea que hay que generar un HTML de usuario que va a tener este estilo, ¿no? Con Bootstrap podría ser. Y lo que habría que hacer es ingresar el usuario y clave y enviar los datos ingresados por el usuario a un archivo llamado login.jsp, que va a ser un archivo del backend, por el método post. Y este último muestra en pantalla los datos recibidos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ingresar del lado del frontend un usuario y clave. Lo que va a hacer, una vez que nosotros ingresamos usuario y clave, esa información se va a pasar, se va a transformar en un objeto en primera instancia. Lo vamos a relacionar con Java Web a través de un objeto que va a ser el objeto usuario, que va a contener el usuario y la password. Y luego de ese objeto, a través de un archivo Java, se va a ir a la información, la vamos a pasar a un archivo JSP a través de un archivo servlet, que con el servlet vamos a hacer la conexión entre el objeto y el JSP. El archivo JSP es un archivo también es un archivo web, pero es la parte del backend de un archivo HTML. Digamos, HTML es la parte del frontend y JSP es el mismo archivo, digamos, el mismo contenido web, pero cómo trabaja al lado del backend. Entonces, generalmente el archivo JSP lo usamos para conectar información del frontend con el backend, información web, y generalmente el archivo JSP procesa la información y esa información, con esa información la envía hacia algún lugar, ¿no? Podría ser una base de datos, como podría ser en este ejercicio, en este ejemplo, que nos pide que procese la información en el backend y la muestre en el frontend. No la envía a una base de datos, por ejemplo, sino que la muestre nuevamente en el frontend con un mensaje, que es el mensaje con el usuario y password que ingresamos. Entonces, lo que nos tiene que mostrar del lado del backend va a ser esta pantalla. Bienvenidos al sistema, tus datos ingresados son, y me tiene que mostrar el usuario y la clave ingresada por nosotros. Entonces, para realizar este mini CRUD, ¿no? este proyectito, lo que vamos a necesitar son 4 archivos. Primero, una clase usuario.java con atributos de usuario, ¿no? De usuario y password, de usuario y clave, y métodos, ¿no? Métodos getter y setters, los famosos métodos getter y setter, que son los métodos get y set, que lo vamos a utilizar para setear a un valor y con el set y obtener un valor con el get.
Más que nada acá vamos a usar el método get para que obtengamos este valor del usuario y enviarlo hacia alguna parte. Bueno, luego vamos a necesitar un archivo de inicio, como podría ser index.html, donde vamos a tener el form para ingresar el usuario y la clave. Luego vamos a usar un archivo servlet, que se va a llamar usuario servlet.java. Es un archivo Java de tipo servlet que generalmente se utilizan para armar una conexión, que va a recibir los datos del formulario, va a recibir los datos del formulario que enviemos desde el index.html y va, a raíz de la clase usuario.java, va a crear el objeto, digamos, en la clase usuario.java vamos a instanciar el objeto con los constructores, con sus atributos y vamos a definir los métodos. Y en el archivo usuario servlet va a recibir los datos, una vez que recibe los datos del index.html, va a crear un objeto también con la clase usuario, ¿no? Va a crear un objeto usuario con usuario y clave. Y luego iba a ser un archivo intermediario entre el index y el JSP, porque esto, una vez que tengamos creado el objeto con el usuario y la clave, lo va a enviar a un archivo JSP que se llama user.jsp, se podría llamar, que va a recibir el objeto usuario y va a mostrar sus atributos, ¿no? Va a mostrar simplemente sus atributos en esta pantalla. Bueno, eso simplemente es como vamos a armar este proyecto web. Entonces, vamos a iniciar. Acá tengo. Sí, vamos a iniciar NetBeans. Lo tengo en el escritorio. Disculpen, ahí abro, hice un clic de más y se cerró la pantalla. Ahí la vuelvo a ver. Le di un clic de más y se cerró todo. Bueno, ahí lo abrimos. Profe, hago una consulta. Sí. Hoy nos va a decir más o menos cómo conectar el archivo de Java con el HTML. Hoy vamos a ver cómo funciona y vamos a hacer todo este proyecto. Ah, genial. Listo. Sí, sí. Sí, lo vamos a hacer completo. Bueno. Ahí estoy abriendo. Sí, y la clase que viene vamos a empezar a armar, ya a partir de la clase que viene, vamos a empezar a armar el proyecto final, pero eso ya la clase que viene se los voy a empezar a comentar cómo lo vamos a hacer. Van a ser clases un poquito más cortas. Y vamos a ir armando ese proyecto final paso por paso. Profe, consulta, ¿ese proyecto final lo vamos a ir armando con lo que ya hemos venido trabajando? Podrían ustedes armarlo con lo que ya vienen trabajando, pero en clase vamos a empezar un proyecto nuevo. Ah, bueno. Leandro, consultita, ¿el código lo vamos a escribir nosotros de cero? ¿Vamos a arrancar con alguna base? Podrían arrancar con alguna base. Yo igualmente, por ejemplo, en clase vamos a ir viendo un poquito del frontend de qué vamos a usar y después se los voy a enviar, así que podrían arrancar con esa base. Genial. Bueno, abrimos el NetBeans. Y la idea es ir viendo a partir de la clase. Bueno, la clase que viene en realidad va a ser de presentación del proyecto. Así que no vamos simplemente vamos a ver el maquetado, presentación del proyecto, por eso la clase que viene yo estimo que no va a durar más de media hora. Así que si tienen alguna duda, de paso la pueden traer y lo vemos. Va a ser la presentación del proyecto, simplemente, la clase que viene.
Bueno, voy a borrar esto que tenemos acá. Bueno, en principio, ¿no? Tienen que activar el Java Web. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo acá igual se los voy a dejar cómo hacerlo. Tienen que ir a Tools, Plugins. A Tools, Plugins y Available Plugins. Y acá van a buscar Java Web. Yo lo tengo ya instalado. Le va a aparecer. Perdón, profe, ¿puedes dar un paso atrás? Me perdí. Sí, tienen que ir a Tools, Plugins, Available Plugins, y acá les van a aparecer todos los plugins disponibles que tienen NetBeans para que instalen. Acá No me tienen sale que... ninguno, profe. ¿Cómo? No me salen. A mí tampoco. Me Todo sale, sigue. pero en install. Ahí donde dices no me sale nada. Sí. ¿En dónde les sale? ¿En Donde install? dice install, sí, ahí me sale. Y quizás ya lo tenés, por eso instalado. Buscate si acá tenés instalado Java. Busquen si tienen algo que diga Java, por ejemplo, todo lo que es en categoría Java Web, que es Java EE Base, Spring Web, Altfaces, digamos, todos estos apartados que dicen Java Web. El más Java Web, importante, a sí, ver. el más importante es este que dice Java EE Base. No, profe, no tengo ninguno que diga Java Web. No, yo tampoco. Instalaron el JDK, el NetBeans JDK que yo les pasé del apartado este. Sí, Yo tengo el estoy igual que los 802. ¿Cómo? Yo tengo el 802. Y Y tampoco es el está. 8.2. Sí. 8.0.2 dice el IDE, pero bueno. Es el enlace que pasaste vos, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Claro, porque yo no instalé más nada adicional, ¿eh? Eh, Bueno, luego si no googleen, después se los averiguo a ver qué puede llegar a hacer, y si no busquen googleen un poco Java Web en NetBeans, cómo agregarlo, y quizás tengan que instalar algún plugin extra, pero me resulta raro que no desaparezca, digamos. Yo instalé, bajé el paquete completo y fui a Available Plugins y seleccioné el plugin, lo instalé y ya me apareció acá instalado. Si no, quizás tengan que, digamos, depende de la versión de NetBeans, tengan que hacer alguna acción. Después se los averiguo qué pueden llegar a hacer, si no, también googleelo a ver qué les puede estar pasando, ¿no? Faltando. Googleen cómo agregar Java Web a NetBeans y quizás ahí siguen un par de... Quizás tienen que instalar algo externo que me resulta raro, pero bueno. Bueno, lo más importante es que tengan Java EE Base. Este es el más importante para trabajar. Igualmente, pruébenlo. Si tienen el Java Web agregado, deberían, con archivo, New Project, deberían acá aparecer el Java Web, una carpetita que dice Java Web. Quizás no les aparece dentro de los plugins, pero sí ya lo tienen incorporado desde el nuevo proyecto Java Web. ¿Dónde dices, profe? Nuevo proyecto. File, New Project, Sí. Java Web. Una carpeta. No sale nada. no lo tengo. Entonces tienen que... ¿Alguno lo tiene incorporado el Java Web? No, tampoco. ¿Acá? No, No, yo tampoco. El que No, mandó tampoco. descargar a usted no lo trae nada. No, qué raro. Lo que hice, ¿no? ¿Cómo? Qué raro por ser mismo. Bueno, habría que... Digamos, yo lo hice exactamente de esa manera, no es que estoy bajando el plugin desde NetBeans. Estoy bajando los plugins desde NetBeans ahora mismo. Ok, si no, googleen Java Web en NetBeans y ahí les debe aparecer, quizás tengan que instalar algo externo. Después igual si los averiguo para darles una mano, para facilitarles eso.
Hay un warning. Cuando querés bajar los plugins disponibles, te dice que es unable to connect certified plugins porque hay un tema de, no sé, acceso al repositorio. ¿Serán gratuitos o no? No, son gratuitos, sí. Yo no hice más que eso, más que los que les di a ustedes. Hago links. No, esto es un video. Instalar. Pueden buscar algo así, instalar Java Web links. Bueno, les va a salir lo que yo les dije yo. Menú, Tools, Plugins, Installer, seleccionar HTML5. Bueno, acá hay una... Sí, es menú, sí, intenten seguir esto. Menú, Plugins, instalados. Seleccionar HTML5, Java SE y Java Web E y clic en Activate. Lo que pasa es que no tenemos lista nosotros, no nos deja conectar. Qué raro. Está con problemas el repositorio, dice. Lo que dijo. A todos nos sale lo mismo. Está en blanco la página esa, si vos querés entrar. Bueno, si a todos nos pasa lo mismo. Sí, por lo que veo, sí. Todos tenemos el mismo problema. Tienen un videíto, quizás les sirva. Quizás está caída temporalmente la página, los repositorios. Ven Qué que pena. si buscan en los videos les va a salir eso también. No, Qué pena no lo podemos hacer con vos esto. Java ahí. Ven que Profe, el NetBeans, por las dudas, porque yo me tuve que descargar el JDK parte de Oracle. El NetBeans veo que está en la página de Oracle y Apache NetBeans. ¿De sí, cuál? está en ambas. Yo el que tengo es el que les pasé, el NetBeans. NetBeans más JDK. NetBeans más JDK. Ese fue el que descargué, profe. Ah, Yo 8.0. también, ¿ves? Claro, 8.0.2. Claro, y en la página de NetBeans me aparece la 12.5 y en la de... Buscan 8.8. ¿Y acá en el líder le sale así 8.2 o le sale 8.0.2? 0.2 a mí. Sí, 802. Sí, a mí también. Buscan el beans. A ver, 8.0. 8.2 digo. Más J de acá. Qué raro. ¿Nos bajamos una vieja? No, porque es el único que viene con el paquete incluido. Yo recuerdo que lo había buscado de esa manera. Después quizás se me habrá actualizado, pero lo había tenido de esa manera. O si no, busquen de actualizarlo. Estaba viendo eso. 8.2 con JDK. Bueno, sí, igualmente como instalar JDK 8 en el Windows. Bueno, habría que buscar un poquito digamos, poderlo van a poder hacer, pero habría que buscar la vuelta si aquí tienen que instalar algún apartado y demás. Es más, yo tengo en el anterior curso no tuvieron drama en instalarlo. Quizás ya lo tenían, pero no me comentaron que tenían drama ni nada para instalarlo. Quizás como dice el compañero, quizás hay algo temporalmente que está fuera de servicio. Pruébenlo después o bueno, busquen alguna actualización, pero debería ser de esa manera. Yo no recuerdo haber hecho ninguna acción más que instalar el paquete completo. Y encima si les pasa a todos, me resulta raro que a todos les pase lo mismo. Un momento que me parece que encontré un problema. Denme 2 minutos que trato a ver si me anda y les aviso qué es. Bueno, avanzamos porque así no se nos va toda la clase. De última, la clase que viene, como va a ser corta, podemos
retomar esto, ¿no? Retomar y, no sé, si tienen alguna duda, volverlo a comentar. Estoy grabando, sí. Bueno, el primer paso es agregar Java Web. Luego, iniciar un nuevo proyecto, ¿no? Java Web, Web Application. Web Application 1 estaría correcto. Acá les va a aparecer, les puede salir un servidor o varios para elegir. El Glassfish Server es el que mejor funciona dentro de lo que es Java Web. Así que si le da opciones de más servidores, a mí solo me deja elegir esta versión, este servidor, pero si les da más opciones, el Glassfish Server es el adecuado, ¿no? Es el que mejor funciona para lo que es Java Web. Bueno, siguiente. Acá les va a pedir seleccionar frameworks adicionales si quieren usar, como Spring, Hibernate, demás. No hace falta que instalen ninguno, con lo que ya viene por defecto, con eso nos va a alcanzar para realizar este proyecto. Y simplemente, una vez creado, ya tenemos nuestro proyecto Java Web armado, en el que van a visualizar un index que ya viene creado, un index HTML, y ahora, en vez de utilizar el Visual Studio, vamos a empezar a utilizar el NetBeans, ya que tiene, digamos, ya podemos trabajar con web directamente desde el NetBeans, desde la carpeta WebInf, donde vamos a tener todos nuestros archivos. Bueno, entonces, lo primero que teníamos que hacer es crear una clase usuario.java con atributos de usuario y clave y métodos getter y setter. Entonces, simplemente vamos a ir a Web Pages, New, Java Class. Y vamos a crear simplemente una clase Java Class. En realidad, no en Web Pages, me confundí, vamos a crearla en Source Packages, acá vamos a tener todos los paquetes, ¿no? Que queramos. Generalmente está bueno dividir todo lo que es Java con Web, como para tener ahí la división. En Source Packages voy a crear la Java Package, ¿no? Java Package que se va a llamar usuario. Voy a crear un paquete Java para tener los paquetes que son web y Java separados. Entonces voy a crear un paquete Java que se llame usuario. Finish. Y este package usuario me aparece en gris porque no tiene ningún archivo. Le voy a agregar un Java Class que se va a llamar usuario también. Ahí va. Ven que ahí que le creo la clase Java, ahí ya aparece el package. Quizás si lo hubieran creado directo en Web Pages, también si hubieran creado un Java Class, un usuario.java, les hubiera creado también el paquete automáticamente, ¿no? Eso habría que probarlo. Pero bueno, creamos un paquete para Java, ¿no? Con el nombre usuario.java y acá vamos a almacenar todo lo que es el código Java. Por un lado vamos a tener Java Web, con todo lo que es web, digamos, la parte web, no Java Web, la parte web de la plataforma. Y por otro lado vamos a tener la parte de Java. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo ya la tengo, si no, no vamos a terminar. Vamos a usar el archivo, que esto se los voy a pasar después para que lo tengan. Vamos a usar el archivo Java, ¿no? Que simplemente va a tener la creación de atributos y métodos, ¿no? Como indicamos que vamos a tener. Borramos y simplemente agregamos el atributo Java.
Yo voy a cambiar el package, le voy a cambiar de nombre para luego, para cuando tengamos que crear los demás archivos, todos lo unifiquemos dentro de un solo package con un nombre genérico, que en este caso va a ser model. Fíjense que yo ya había creado el package usuario, pero si yo le agrego package y un nombre de package, me va a pedir modificarlo, ¿no? Entonces, ahí simplemente package model, y bueno, me va a crear un paquete, el usuario lo va a dejar en gris, que eso después se puede con el refactor mover, y me va a ordenar todo en un package que se llame model para yo poder ir agregando ya todos los archivos Java que tenga ahí en ese package. Bueno, public class usuario, como dijimos, vamos a crear una clase Java, lo primero que vamos a hacer, que va a tener su atributo, usuario y clave. Estos atributos van a ser de tipo privado, porque queremos usarlo de manera privada, no queremos que se accedan desde alguna otra clase a estos atributos. Private string usuario, private string clave. Y luego vamos a tener, como les comenté, vamos a crear los constructores para crear luego, en otro archivo, para crear luego el objeto de usuario y clave. Entonces, el constructor que vamos a tener va a ser de dos tipos. Vamos a tener un constructor vacío, por las dudas, public usuario, constructor vacío, y vamos a tener un constructor en el que le vamos a pasar los atributos de usuario y clave, ¿no? O sea que vamos a tener un constructor para crear un objeto usuario vacío y otro constructor para crear un objeto usuario con los atributos de usuario y clave, ¿no? De esta manera, como lo vimos las clases pasadas. Luego también vamos a definir, fíjense en que esta clase Java no va a tener un main, simplemente vamos a trabajar solo en la clase, no va a tener ningún tipo de main. Bueno, luego vamos a crear un método getUsuario, que lo vamos a usar para obtener el usuario y luego obtenerlo del backend y luego mostrarlo en el frontend, luego que pasamos la pantalla de inicio. Vamos a tener un método setUsuario, en el que también lo vamos a usar para setear a un usuario, que en realidad lo vamos a dejar lo vamos a crear acá, pero mucho, digamos, no es que lo vamos a usar más el método get. GetClave también para obtener la clave. SetClave para setear, si quisiéramos setear alguna otra clave. Método override_toString, que me va a devolver usuario y clave, ¿no? Me va a devolver simplemente el usuario y la clave. Bueno, ahí ya tenemos creado nuestra clase usuario con atributos de usuario y clave y los métodos, tal cual como nos indicaba para que teníamos que hacer. Bueno, ahora, luego, vamos a tener que crear el archivo index.html, donde vamos a tener el form para ingresar el usuario y la clave. Entonces, vamos a tener que crear un archivo de este tipo, ¿no? Index.html, en el que podemos usar Bootstrap, ¿no? Para crear todo lo que es la plataforma web. Con Bootstrap esto es un formato de card, de tarjeta, con un simple formulario en Bootstrap, en el body de la tarjeta, y con un botón de enviar, ¿no? Y después se podría agregar, no sé, en el footer de la tarjeta, header de la tarjeta, body, y en el footer podríamos agregarle algo de este estilo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a pasar a NetBeans. Vamos a ir a index.html, vamos a borrar y vamos a pegar nuestro index.html. Y guardamos. Bueno, como les comentaba, vamos a usar Bootstrap. Esto es simplemente un HTML normal, ¿no? HTML,
cerramos etiqueta HTML. Bueno, tenemos un título de página, incorporamos librerías Bootstrap con el Style Sheet de Bootstrap, ya con esto nos va a alcanzar para lo que queremos hacer. Body, Container License Center, dentro de un container. Usamos un car, ¿no? Que va a tener header, body, footer. Car header, ¿dónde está? Car header, car body, acá hay algo importante, el método dentro del car body vamos a tener un formulario en el que vamos a utilizar un método post, porque vamos a enviar la información. Y vamos a tener un action del formulario en la que vamos a enviar toda la información que recibimos del frontend. Como les comentaba, la vamos a enviar a un archivo intermediario entre el HTML y el JSP, que se va a llamar usuario servlet.java, en el que en este usuario servlet va a agarrar la información. Este usuario servlet lo vamos a crear, vamos a ver cómo lo creamos, todavía no está creado, pero ya le estamos diciendo que le va a mandar este archivo, lo vamos a crear dentro del package de Java y va a utilizar las clases de usuario, las clases de usuarios para crear el objeto usuario y enviarlo hacia la parte del backend a través del archivo JSP. Ya vamos a ver cómo va a ser ese procedimiento. Bueno, el action lo vamos a enviar a ese archivo y luego, más de lo que vimos, ¿no? Tenemos un form group con los input usuario, input password y simplemente el botón, ¿no? El botón para enviar la información. Y luego tenemos también, bueno, cerramos el form y tenemos el car footer con registrarte gratis y demás, lo que queramos hacer. Algo importante, cuando trabajamos con Java Web y queremos hacer un proyectito que utilicemos, que tengamos backend, ¿no? Queremos conectar frontend con el backend. Vamos a necesitar un ambiente de servidor, y yo acá no estoy en un servidor, estoy en mi máquina, ¿no? Entonces, para emular un ambiente de servidor, lo que tenemos que hacer es activar un servidor Apache, un emulador de servidor Apache, que va a ser el SAM. Lo vamos a hacer a través del SAM. Entonces, el SAM simplemente el SAM lo van a descargar, también lo van a googlear. SAM. Y van a descargarse, ¿no? De la página de Apache, apachefriends.org. Descargan el SAM, lo instalan, no tiene nada raro. Y lo que van a hacer es accionar el servidor Apache desde el botón Start. Y de esta manera, ahí conectó, yo voy a estar dentro de un ambiente de servidor para poder hacer ese CRUD, esa conexión entre frontend y backend. Bueno, una vez que tenemos activo el SAM, continuamos. Bueno, simplemente archivo HTML, como dijimos, y ahí tenemos, bueno, ya tenemos el apartado del objeto usuario con la clase Java y nuestro index. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente crear un archivo servlet, ¿no? Como dijimos, ahora tenemos que crear un archivo servlet que va a recibir los datos del form y va a crear un objeto usuario con usuario y clave, ¿no? Eso es lo que va a hacer el servlet. Entonces, lo vamos a crear dentro del package de model. Vamos a crear new, clic derecho, new, servlet. Acá les da la opción, ¿no? Es un archivo Java, pero tiene algunas particularidades. Entonces, es de tipo servlet. Es un archivo Java de tipo servlet. Lo creamos y este archivo se va a llamar usuario servlet.
usuario servlet. Marcamos el add information y finish. Y fíjense en que me creo mi archivo usuario servlet dentro del package, en el mismo package donde yo tengo mi archivo Java, porque son dos archivos Java. Fíjense en que me va a importar las librerías de Java, Java Server, .http Server Response y demás, todas las que necesitemos para realizar la conexión. Y fíjense en que me va a crear la clase pública, la public class usuario servlet, que me va a decir que va a heredar extends, como vimos, va a heredar todos los métodos y atributos de la superclase HTTP Servlet. Simplemente es una clase incorporada por Java que va a tener todos los atributos y métodos necesarios para conectar el frontend con el backend. Entonces, fíjense en que también me va a venir ya predeterminado todo el request que va a hacer para la conexión. Simplemente acá donde dice todo output, que todo lo que quieras realizar, empezar a codificarlo desde acá. Entonces, yo a partir de acá tengo que aplicar lo que quiera configurar, ¿no? Desde ahí. Desde acá empezar a escribir. Acá está mostrando cosas, pero yo en realidad no quiero mostrar nada. Ahí empezar a escribir lo que yo quiero realizar. Entonces, lo que yo quiero realizar es, como dijimos, la creación de un objeto, que lo vamos a sacar de esta clase usuario, para luego llevarlo, ese objeto con los métodos que ya tiene, con los métodos que queramos usar, llevarlo al archivo JSP. El archivo JSP es la parte del backend del HTML y queremos que ese archivo JSP lo muestre del lado del frontend una vez ingresado el usuario y la clave. Entonces, para eso, yo voy a borrar esto y voy a agregarlo al archivo servlet. Fíjense que es todo tal cual. Bueno, yo acá tenía que me importe, yo acá les estoy diciendo que me importe también el package model.usuario, pero no va a hacer falta, acá me dice que lo remueva, no va a hacer falta importarlo, porque al estar dentro del mismo package, por eso yo lo generalicé en un solo package y le puse el mismo package a todo lo que es Java, ¿no? Para que esté sincronizado y no haga falta importar para poder crear un objeto de la clase usuario, no va a hacer falta importar esa clase porque ya está dentro de un mismo package y me lo va a tomar ya ya me va a heredar los métodos para poder crear objetos. Bueno, entonces eso simplemente. Y ahora, bueno, todo esto les va a venir ya predeterminado en el archivo. Y donde dice, como les comentaba, escriban su código aquí. Ahí empiezo a armar lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Es, en primer lugar, traerme los parámetros del atributo, de los atributos de usuario y clave. Entonces, para esa manera, yo voy a definir un string de usuario y le voy a asignar los valores, le voy a hacer un request al archivo, a la clase usuario, y le voy a decir get parámetro, dame los parámetros de ese atributo usuario, esa variable usuario. Y también lo mismo con los parámetros de la variable clave. Exactamente lo mismo. Después, como ya tengo los parámetros de usuario y clave que me los traje de la clase usuario,
voy a crear un objeto. Le voy a crear un objeto que mi objeto se va a llamar usu, se podría llamar del nombre que yo quiera, y va a ser del tipo usuario, va a tener la clase usuario. Igual a new, de vuelta recuerden cómo se creaba objetos, new usuario, y le voy a pasar los parámetros de usuario y clave a este objeto que yo creo. Como yo que tengo un constructor, en la clase usuario Java, yo tengo un constructor que le paso usuario y clave, yo voy a poder crear un objeto de ese tipo, ¿no? Del tipo que le paso usuario y clave. Luego voy a tener una variable, necesitar una variable de tipo HTTP section, que es una variable, HTTP section es una clase ya incorporada por Java, y el nombre de la variable podría ser session o cualquier otra, pero va a ser una variable de tipo sesión, en el que le voy a decir lo que voy a hacer con esta variable de tipo sesión, es que va a traer los datos que yo les envíe del frontend, lo va a guardar en una sesión que es esta variable. Digamos, cuando yo vaya al frontend, cargue usuario y clave, esto va a ir a enviar. Como yo le dije que este botón de enviar a través de un post me lo lleve al archivo usuario servlet, va a caer esa información, va a caer en este apartado y lo voy a retener, lo voy a retener esa información con el request al get section, con esta variable de tipo sesión. Y luego, una vez que tengo esa información, voy a setear, ¿no? Le voy a decir que voy a usar esa variable de sesión, .setAttribute, y le voy a pasar el valor, digamos, user, digamos, el valor que le voy a pasar es, le voy a decir, los atributos de esta sesión los voy a enviar primero a un archivo user que todavía no está creado, que es el archivo que voy a crear de JSP, user.jsp. ¿Y qué es lo que le voy a pasar a este archivo para que lo muestre en el frontend, que lo procese en el backend y lo muestre en el frontend? Le voy a pasar el objeto usu. Entonces, lo que estoy haciendo es decirle con la variable sesión lo que acabo de capturar del frontend. Lo que acabo de capturar se lo voy a pasar al archivo JSP para que lo procese en el backend y luego lo muestre. Le voy a pasar a ese archivo le voy a pasar el objeto usu que acabo de crear. Ese objeto va a tener los parámetros del usuario y clave que yo estoy enviando del frontend. Bueno, simplemente con response.sendRedirect yo le envío toda esa información a un archivo JSP que sería el archivo user.jsp. Ahora, bueno, entonces, resumiendo, yo lo que tengo hasta ahora es un archivo usuario.java en el que voy a crear mi estructura voy a instanciar un objeto, ¿no? Con el atributo y los métodos. Los atributos, constructores y los métodos. Luego voy a tener el archivo index.html que voy a tener un formulario en el que yo le voy a decir que toda esa información del formulario se envíe a un archivo usuario servlet que lo voy a usar para armar, hacer un archivo intermedio entre el frontend y el backend en el que va a capturar los parámetros que yo tengo de la clase usuario, va a crear un objeto usuario y me va a enviar esa información del objeto hacia un archivo user.jsp para que se pueda procesar en formato HTML, pero del lado del backend, y mostrarlo, ¿no? Esa información del lado del frontend. Entonces, una vez que tenemos esto creado, yo por último tengo que crear el archivo JSP que va a recibir el objeto usuario. El archivo JSP va a recibir este objeto usuario que me lo envía el servlet, el archivo servlet, y va a mostrar simplemente los atributos. El archivo JSP va a recibir el objeto usu y lo que va a mostrar es, del lado del frontend, va a mostrar los atributos de ese objeto. Entonces, simplemente tengo que agarrar, ahora vuelvo al apartado web, porque el JSP es un apartado web, pero del lado del backend. Creo mi archivo JSP. Voy a crear un archivo JSP con new
JSP, simplemente, new JSP. Este archivo va a tener un nombre de user, ¿no? User. Tener el nombre de user y finish. Y simplemente me va a crear este archivo user.jsp dentro del mismo apartado de mi user.jsp, está perfecto. Me lo va a crear dentro de mi apartado. Acá hay algo que no me gustó, como lo creo con este web.xml. Está bien, es básicamente igual. Sí. Me va a crear este user.jsp. A ver, voy a hacer largo, lo voy a crear nuevamente. Quiero chequear una cosita. New. Lo voy a crear desde arriba del web application, JSP, user. Ahí está, ahora me gusta un poquito más. Me había creado un archivo intermedio que, bueno, que no me gustaba mucho. Lo creé directamente desde el web page, clic derecho new, JSP, para que me cree el archivo user.jsp. Este archivo JSP, lo que me va a traer, digamos, de esta manera yo comento, el archivo JSP va a ser un archivo web que va a tener algunas diferencias, digamos, va a tener similitudes y diferencias con lo que es la programación de HTML, ¿no? Va a ser un HTML del lado del backend. Entonces, simplemente, yo en este apartado, ven que voy a tener una etiqueta HTML y cierro HTML, un body. Yo acá tengo que también podría usar Bootstrap, tengo que definir cómo voy a mostrar esa información recibida del servlet. ¿Cómo la voy a mostrar en mi frontend, ¿no? ¿Con qué formato? Yo acá puedo generar un formato, puedo importar Bootstrap y demás, y mostrarlo con algún estilo, esa información que estoy recibiendo del archivo servlet. Mostrarlo en el frontend. Entonces, yo voy a borrar esto y ya voy a traer archivo user. Un archivo user, ¿no? Que simplemente va a importar, esto es importante, lo que va a hacer es importar las clases de usuario, ¿no? Porque yo al importar model.usuario, package model.usuario, va a importar esa clase de usuario para que yo pueda recibir ese objeto y mostrarlo, ¿no? Entonces, importo eso. Y luego armo como yo quiero mostrar la información. Un título, bienvenido, ¿no? Título de la página, porque es una página web del lado del backend, pero es una página web. Style sheet de Bootstrap, porque también quiero mostrar la información con Bootstrap. Dentro del head. Body, lo mismo. Formato container, ¿no? Formato tarjeta. H1, bienvenido al sistema. Tus datos ingresados son, ¿no? En el cuerpo de la tarjeta, no, en el header de la tarjeta, y en el cuerpo de la tarjeta yo quiero mostrar todo lo que recibo del archivo servlet. De esta manera, con esta anotación, yo le voy a decir que voy a mostrar la información recibida por el archivo servlet. ¿Y qué estoy mostrando? Entonces acá lo que yo voy a mostrar primero, voy a recibir el objeto uso. Entonces tengo que volver a tipearlo, le voy a decir que voy a usar y recibir del servlet. Voy a utilizar la clase usuario, que ya le importé acá arriba, por eso la puedo usar. La clase usuario, con el nombre del objeto que yo creé en el archivo servlet. Y le voy a decirle, le voy a asignar el valor de la variable sesión, que la variable sesión en este lado
del lado del servlet, tengo guardado el request de los atributos del objeto, la variable sesión, que acá mismo, bueno, le voy a indicar que me traiga los atributos a este archivo, ¿no? A este archivo que yo pasé, que lo llamé acá, que le dice que lo seteé en este archivo user, que es el que estoy usando. Bueno, y simplemente acá varía un poquito si yo quiero mostrar información por pantalla en lo que es JSP, varía un poquito el código, HTML varía un poquito para mostrarme el system.out. No el código HTML, sino el código en sí Java, porque es un archivo también relacionado con Java. Para mostrar, vamos a escribir out.print y yo voy a mostrar lo que quiero de la información que reciba de este objeto uso del lado del archivo servlet, yo voy a mostrar la información que quiero. Entonces, de este archivo que ya lo tengo acá, que ya obtuve los atributos y demás, voy a mostrar por pantalla, voy a decir que tu usuario y voy a invocar el objeto uso.método getUsuario. Entonces acá uso el método que yo definí en la clase usuario como getUsuario, acá lo voy a estar usando. Entonces acá voy a decir, tráeme la información del objeto uso.método getUsuario, tráeme el usuario que se ingresó. Dejamos espacios con br y mostramos también, tráeme la información de la clave. Tu clave, entre comillas, y mostrame del objeto creado, objeto uso.getClave, mostrame también la clave. Entonces, de esta manera, yo estoy mostrando toda la información que se procesa del backend, la estoy mostrando en el frontend. Entonces, para hacer un repaso final, lo primero que hicimos fue crear clase usuario con atributos, crear clase usuario con atributos y métodos, atributos, constructores y métodos para tener el objeto usuario, para poder crear luego un objeto usuario. Luego creamos el index.html con la información, con todo como yo quiero que tenga mi frontend, con Bootstrap, con tarjeta y un formulario que me va a enviar por un método POX la información con el action a un archivo servlet.java. Luego, en el archivo servlet, lo que hice fue importar, no importar, lo tengo en el mismo package que en la clase Java, entonces pude traer con el getParameter, me traje los parámetros de usuario y clave. Luego creé un objeto de clase usuario con esos parámetros y simplemente definí una variable sesión para poder enviar con la variable sesión los atributos del objeto uso al archivo user.jsp. Una vez que envíe esa data al archivo user.jsp, me creo de la parte del backend HTML cómo quiero recibir esa información. La quiero recibir en un formato también de Bootstrap y a través de esta anotación vamos a mostrar la información recibida y procesada del backend, la vamos a mostrar en el frontend. ¿Cómo la vamos a mostrar? Atrayendo con la variable sesión que me va a mostrar los atributos en este archivo del objeto uso y simplemente vamos a mostrar ese objeto con el método getUsuario y ese objeto con el método getClave. Bueno, ahora simplemente hay que probarlo. Para probarlo, lo que vamos a hacer voy a cerrar esto y voy a ejecutarlo. Cuando lo ejecutan por primera vez, seguramente les vaya a instalar algunas librerías del servidor de GlassFish Server y demás. Entonces, ejecutamos el proyecto. Va a empezar a procesar, ¿no? Con la base de datos, el GlassFish Server. Va a asegurarse de que estamos en un ambiente de servidor Apache.
Y me va a tener que... Y en un momento, cuando termine de procesar, me va a generar un localhost, ¿no? Un localhost, que este localhost me va a decir que estoy dentro de un servidor de nombre localhost con puerto 8080. Esto es gracias al SAMP, que voy a estar en un ambiente de servidor. Y mi proyecto se llama Web Application. Entonces, yo voy a ingresar un usuario y voy a hacer una clave típica. Y le voy a dar enviar. Cuando le doy enviar, va a procesar esta información, la va a enviar a el usuario servlet, va a procesar la información del usuario servlet, va a crear el objeto, como ya vimos, lo va a enviar al user.jsp y el user.jsp me va a mostrar la información recibida del login nuevamente en el frontend con el formato que yo le di, ¿no? Y me dice tu usuario Leandro, tu clave, codo a codo 2021. Para que sea un poquito más seguro, le podrían decir que no muestre la clave y demás, pero bueno, eso se va a ir manejando. Bueno, este fue un ejemplo de CRUD básico. Es un proyectito pre-proyecto final, en el que el proyecto final, el agregado que vamos a tener es que, ya igual la que viene les voy a comentar más en detalle, pero vamos a tener ya una conexión con un servidor, con base de datos, con tablas y demás. Bueno, dudas, consultas. Sí, Agustín Boldoski. Mientras voy a conectar la... batería. ¿Cómo puede usar un trait sin un catch? Esto viene predeterminado. Usa el try y no usa ningún catch. No, porque lo que hace es usar el try, que cierra acá. Try, arranca ahí. No lo usa porque... Acá tengo igualmente... no lo usa porque yo tengo ya las excepciones... No lo usa porque yo ya tengo las excepciones ya definidas. ¿Dónde las tengo? Las tengo por acá. ¿Dónde están las excepciones? Ya tengo las librerías de excepciones ya definidas de esta manera. Así que funciona de la misma manera. Igual ustedes no se tienen que preocupar por esto, porque esto ya viene ya predefinido en el archivo servlet. Así que ustedes lo único que se tienen que preocupar es con el contenido de lo que quieren procesar. No se tienen que preocupar ni por el try and catch, ni por los métodos del archivo servlet, porque ya los métodos ya vienen creados, ¿no? Ya vienen todos los métodos creados. Funciona de esa manera porque ya están definidas las excepciones. Leandro, consulta. ¿Hay alguna razón por la que no pueda volcar este proyecto al Apache NetBeans directamente? Que no puedas volcarlo en Apache, debería funcionar con Apache NetBeans. Debería andar, ¿no? Sí, Ok. sí, debería funcionar. Debería funcionar lo más bien. Ok. Bueno, la idea es que yo les voy a mandar estos archivitos, así lo tienen un poquito más fácil, lo tienen que armar desde cero para que puedan probar el CRUD. La clase que viene les voy a comentar, va a ser una clase de presentación del proyecto final. Por eso es que no va a durar mucho. Y bueno, y traigan sus dudas sobre esto, a ver en qué se trabaron. Les voy a averiguar a ver qué puede ser que no les haya funcionado, a ver si encuentro algo. Y eso, así lo vemos. Bueno, voy a abrir la
Bueno, tengo que tomar lista rápidamente. Yo también se me había cerrado, tenía la lista por acá y se me cerró. Perdón, creo que me expresé mal. Recién te pregunté lo del Apache NetBeans. Me refería al 12.4 que viene con el WAMP. ¿No debería que NetBeans 12.4? Sí, No debería haber drama con que lo puedas usar. ¿Probaste y ya te viene con el Java Web incorporado? sí. Sí, Sí, no bien. debería haber ningún drama. Si te da Después, si puedes pasarle la información a los compañeros para que también tengan esa data, por los que no lo pudieron usar. Dale. Pero sí, no deberías tener ningún drama. Es más, Porque más actualizado. no tengo que conectarlo a base de datos esto, No hay que básicamente. conectarlo a base de datos. Ok, está bien. Simplemente luego cuando ejecutas el proyecto de Java Web te va a pedir qué tipo de servidor quieres usar. Generalmente el GlassFish Server es el que mejor funciona, Ok, para que lo tengan en cuenta. Y eso. gracias. Bueno, voy a dejar de grabar.